Hola chicos, el día de hoy en el video les vamos a hablar sobre 4 temas específicos de la física, que es la electrodinámica, la intensidad de campo eléctrico, el circuito eléctrico y la ley de Ohm, entre otros temas que se derivan de los mismos. Electrodinámica. La electrodinámica es el estudio de la física a las cargas eléctricas en movimiento. Es decir, con esto tenemos que una carga eléctrica es una propiedad física de algunas partículas que se manifiestan mediante fuerzas de atracción y repulsión, entre ellas a través de campos electromagnéticos. Ahora bien, seguimos con la intensidad de corriente eléctrica, la cual nos dice que es la cantidad de electricidad o carga eléctrica que circula por un circuito en la unidad del tiempo. Para denominar la intensidad se utiliza la letra I mayúscula y su unidad es el amperio representado con la letra A mayúscula. Continuamos con el circuito eléctrico, el cual nos dice está formado por diversos elementos interconectados a él, en los que destacan los más importantes, y son el generador. Es un elemento capaz de transformar alguna forma de energía en energía eléctrica. Receptor. Es el elemento que transforma la energía eléctrica en otras formas de energía. Interruptor. Es el elemento que abre o cierra el circuito, de modo que impide o permite el paso de corriente eléctrica. Conductores. Son los cables que unen los distintos elementos del circuito y permiten la circulación de la corriente. Es importante recordar también que el sentido de la corriente se divide en dos sentidos, el real y el sentido convencional. El sentido real es el que se basa en la circulación de cargas negativas por el interior del conductor y el sentido convencional considera que se circulan cargas positivas por el interior del conductor. A continuación les tenemos algunos símbolos eléctricos en imágenes. Seguimos con la ley de Ohm. Sabemos que existen 3 magnitudes básicas en todos los circuitos, que es el voltaje, corriente y resistencia. A esta se la llama ley de Ohm, es la relación que se da entre estas. Esta se enuncia así: el cociente entre la diferencia de potencias aplicada a los extremos de un conductor y la intensidad de corriente que circula por él es una constante denominada resistencia eléctrica del conductor. La ley de Ohm recibió su nombre en honor al físico alemán Georg Ohm y aborda las cantidades clave en funcionamiento a los circuitos. Sus unidades son la tensión con el símbolo E mayúscula y con su unidad de medida voltio, la corriente con I mayúscula, unidad de medida amperio, y la resistencia con R mayúscula, unidad de medida ohm. Vamos a continuar con la asociación de resistencias. Es muy común en muchos sistemas cuando queremos llegar a un nivel de resistencia, donde una sola resistencia no es suficiente. Cualquier asociación de resistencias estará representada por la resistencia equivalente, que representa la resistencia total de las resistencias asociadas. También se puede decir que en los circuitos eléctricos se utilizan conductores de muy baja resistividad, pero frecuentemente interesa aumentar la dificultad al paso de la corriente, por lo cual se intercalan en el circuito componentes que ofrecen una resistencia eléctrica determinada. Esto se los llama resistencias o resistor, pero cuando el conjunto de varias resistencias asociadas se comporta como única resistencia llamada resistencia equivalente. Por ahora vamos a continuar con la resistencia en serie. En un circuito en serie, cuando de la batería sale una corriente, la intensidad de corriente es la misma por todas las resistencias que hayan sin importar cuántas sean. Y el voltaje es directamente proporcional. Bien, ahora la resistencia en paralelo. La resistencia en paralela, la intensidad de corriente se representa en forma inversamente proporcional en todas las resistencias, entonces es decir que la resistencia de mayor valor tendrá menos corriente eléctrica. Y el voltaje es igual en todas las resistencias. Esto de la resistencia en serie y la resistencia en paralelo se puede aprender de una manera muy rápida, recordando esta palabra, S-I-I-P-I-I, lo que significa: en serie la intensidad es igual y en paralelo la intensidad es inversamente proporcional.
Finalizar, vamos con la asociación mixta. Una asociación mixta de resistencias es una combinación de agrupaciones en serie y en paralelo. Para obtener el valor de resistencias equivalente, se realiza lo siguiente. Se encuentra de manera independiente las resistencias equivalentes de las agrupaciones en serie y en paralelo. Se calcula la resistencia equivalente a la asociación final resultante y según sea en serie o en paralelo. Y hasta aquí llegamos en el video y la explicación. Espero les haya gustado y muchas gracias por su atención prestada.